programas de las provincias también existen. Y lo felicitamos al pasado gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, que en una reunión del Norte Grande tomó la bandera de que las provincias también existen y hizo un conteo de la cantidad de senadores que tiene el Norte Grande y de diputados. El Norte Grande tiene casi 30 diputados. Entonces, ¿por qué no hacer jugar políticamente esos 30 diputados para obtener las cosas que necesita el Norte Grande, el NEA y el NOA? Ahora bien, felicitaciones, Gustavo Valdés, por haber tomado esa iniciativa y hacer notar de que las provincias también existen y tienen que hacerse valer. Hace 26 años iniciamos con este título el programa de televisión que hoy están viendo ustedes. Y tenemos la satisfacción de escucharlo a Gustavo cuando hace valer la cantidad de senadores que tenemos. No es cuestión de especular o de querer, digamos, tomar actitudes soberbias con los senadores de las provincias. Es cuestión de defendernos ante el avasallamiento que han sufrido siempre las provincias por parte del Poder Central. Porque decimos que es un país federal, pero federal significa tener la participación de los estados federales. Antes éramos 14 provincias y 10 gobernaciones y una ciudad que estaba en el aire. Ahora somos 14 más 10, somos 24 estados federales. Pero pongámonos de acuerdo y entonces veamos qué necesita nuestra región, qué necesita el NEA y qué necesita el NOA. Y ahí tratar de sacarlo con buenas maneras y con el apoyo de los senadores conjuntos, sin distinción de partido, si son de un lado o del otro, pero que atiendan las necesidades de sus provincias. Por eso vemos con satisfacción también que el actual gobernador Juan Pablo está tomando una actitud de desarrollo industrial. Nos habla ahora de una empresa que va a venir a instalarse en nuestro país, en Ituzaingó, precisamente donde está nuestro desarrollo maderero, y que va a dar trabajo a 10, 12, 13 mil obreros. Y no sé si serán 13 o serán 8, pero la cuestión es que hay que crear situaciones para que las provincias sean receptoras de capitales que vengan a instalarse, o capitales argentinos también, que resuelvan traer sus dineros de Europa e instalarse en Corrientes, porque acá está el núcleo del poder maderero de la Argentina. Ahora bien, otro tema que nos lleva a pensar. El presidente Milei nos pide paciencia. Ahora, digamos que hay una relación con aquello que decía Carlos Menem, que estamos mal, pero vamos bien. Ahora parecería que Milei nos quiere decir que estamos bien y seguimos mejor. Y no sé si es así. Estamos mal. Y no sé tampoco si vamos bien. Ahora, al escucharlo a Milei cuando dice que en el mes de agosto del año próximo, es decir, más de 12, casi 15 o 16 meses, va a haber una inflación cero. ¿Y si no? ¿Y por qué hablamos de una inflación cero en el mes de agosto del 2027? Porque en noviembre y diciembre hay elecciones. Entonces, él nos pide paciencia. Y había un tango que dice, paciencia, la vida es así. Y bien, ¿qué otra cosa podemos hacer que tener paciencia? Tanto para la instalación de esta fábrica en Ituzaingó, como para el desarrollo económico del país. Ahora, hablamos muchas veces del riesgo país, es decir, que el riesgo que corren las empresas de invertir, sean nacionales o extranjeras, que el riesgo que corren de invertir en un país que no tiene reglas jurídicas claras y que no tiene una justicia clara. Porque hasta la justicia hoy día se ve un poco manchada
por lo que está ocurriendo en la Asociación del Fútbol Argentino. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver la justicia con el fútbol? Sí, tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque hay jueces de primera instancia de las cámaras que a su vez forman parte de la justicia en el Tribunal de Faltas de la Asociación del Fútbol Argentino. Entonces, lo que pasa en la AFA, en estos momentos, en la Asociación del Fútbol Argentino, donde hay millones y millones de dólares, transferencias que se hacen a empresas que no tienen nada que ver con el fútbol y que están manejadas por particulares. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y en un programa de televisión, de la televisión nacional, se hizo este razonamiento sobre el caso Adorni. ¿No será que Adorni lo aguantan tanto porque es un pararrayos? ¿Qué significa un pararrayos? Que está concentrado en un material, en una instalación eléctrica, digamos, que todos los rayos vayan ahí y que no se dispersen. Entonces, si Adorni es un pararrayos, ¿no será que lo usan, que lo dejan estar todavía para que concentre todos los ataques en él y que no empiecen a tocar o atacar la opinión pública a otras personas? Y hasta alguien se atreve a decir, y bueno, lo aguantan a Adorni para que no prenda el ventilador. Terminemos con esto. Adorni debe irse por la salud de la República y por la salud del gobierno nacional. No es cuestión de esperar un fallo judicial que a lo mejor lo declara honorable, y a lo mejor es honorable Adorni dentro de lo que se conoce en nuestro país como honorabilidad, pero políticamente está liquidado, está terminado, y nadie quiere, ningún gobierno quiere tener de jefe de ministros a alguien que está políticamente liquidado. Hablábamos recién de la erradicación de una industria que va a explotar la producción forestal. Los dos diarios que habitualmente recibimos los días viernes, Norte de Corrientes y El Litoral. Norte dice, anunciaron obra clave para industrializar la producción forestal. El Litoral nos dice que Juan Pablo Valdés anunció inversión internacional y 13.000 puestos de trabajo. ¿Serán 13.000 puestos de trabajo? Bueno, hay que, así como Milei pide paciencia para poder terminar de ordenar el país, también le pedimos paciencia a nuestros conciudadanos y esperar que estos anuncios que hace el gobernador Juan Pablo Valdés se concreten a la brevedad. Pero hay una estimación que recién en el 2030, es decir, 4 años adelante, empezará a instalarse esta fábrica que va a dar trabajo a 13.000 puestos. Será seguramente, no solamente debe tenerse en cuenta los que trabajarán en la explotación industrial, sino en todo el problema forestal de la provincia, porque como decíamos, el noreste de nuestra provincia es el foco de la actividad industrial. El norte grande somos 10 provincias, es decir, que si vamos al mapa, vemos que está en el NEA, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, y ya en el NOA están La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Tucumán y Santiago del Estero. En total son 10 provincias. 10 provincias significan en la práctica 30 senadores nacionales. No hay partido político que pueda decir que tengo 30 senadores nacionales. Entonces, van manos a la obra. Como dice el exgobernador Gustavo Valdés, manos a la obra y hacer jugar esos 30 senadores sin distinción política en beneficio de estas 10 provincias que están queriendo surgir e igualarse a las provincias del centro como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Hablábamos también de la situación del jefe de gabinete Adorni. En el diario Norte de hoy, Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, atente, Nicolás es biógrafo de Milei. Vamos a ver qué dice sobre el caso Adorni. Adorni políticamente
es un sujeto muerto políticamente. Supongamos que es un nombre, supongamos que es un hombre honorabilísimo, pero políticamente no sirve más. Es lo que decíamos en programas anteriores y volvimos a repetir hoy. Milei, Adorni tiene que irse. Ya no es cuestión de que Milei le pida la renuncia o Karina. Él, por dignidad, si es que quiere a este gobierno, tiene que darse cuenta de que políticamente, como dice Nicolás Márquez, biógrafo de Milei, que está terminado, digamos, salvo que, como decíamos también, sea un pararrayos que tiene el gobierno para concentrar todas las críticas en estos momentos únicamente con el caso Adorni, que es el que está cubriendo las primeras planas de diarios y de programas de televisión. No dejemos pasar un programa más sin hablar de Hugo Moyano. Es el que maneja el sindicato de camioneros y transfirió 900 millones de pesos a empresas que tienen como accionista principal a su mujer. Ahora, esos 900 millones de pesos son de Moyano, son de la obra social, están dedicados a atender las necesidades de los camioneros. Esos 900 millones, suponemos, se recaudan únicamente con el aporte que hacen los obreros camioneros, que hacen mensualmente en sus recibos de sueldo, donde va una parte del sindicato. Ahora, juntó 900 millones de pesos. Esta es información del diario La Nación, que es nuestra fuente de información permanente. Vamos a un corte. Estamos con el doctor Armando Aquino Brito. Armando es magíster, abogado, magíster, doctor en Derecho. Y así, como si esto fuera poco para invitarlo a nuestro programa, también es veterano de Malvinas. Cuando tenía 20 años fue convocado y se fue. Desembarcó también en Malvinas. Bienvenido, Armando, a nuestro programa, que se llama Las provincias también existen, porque creemos de que por fin alguien se está acordando de darle participación a las provincias, porque las provincias tienen un arma muy grande que son los senadores, y con eso tienen que tratar de conseguir lo que nosotros necesitamos acá. Bien. Y la Argentina tiene que saber que las provincias también existen. Exactamente, muchas gracias. Bien, Armando, ¿por qué no le contás a la audiencia un poco tus experiencias cuando fuiste convocado como Guardia Marina, no, como en la Marina, ¿no? No. A ver, a los 18 años a mí me toca hacer el servicio militar obligatorio, lo hice en el comando de la Tercera Brigada de Cursucuatiá. Terminé a los 18, casi 19, ¿no? Terminó ese periodo, vine a estudiar y cuando estaba haciendo el curso de ingreso, ya te había aprobado el curso de ingreso para la Facultad de Derecho, me convocan casi en marzo, los últimos días de marzo o mediados de marzo, nos convocan de nuevo para hacernos presentes en el lugar donde estábamos prestando el servicio militar obligatorio. Me hago presente y por supuesto nos enteramos allí que se había tomado las Malvinas. El esquema de disposición del funcionamiento de las Fuerzas Armadas dispuso de que nuestra unidad se trasladara al sur, pero no con precisión exacta de ir a las Islas Malvinas, sino ir a un lugar que era Comodoro Rivadavia. Después nos estábamos por ir a Punta Arenas, pero cuando estábamos radicados en Comodoro Rivadavia
se decidió que teníamos que ir a las Malvinas, y por supuesto creo que esto se hizo un 17 de abril o más o menos en esa fecha, del año 82 por supuesto. Cuando aterrizamos en Puerto Argentino, y de allí nos trasladamos a una base operativa que se llamaba Puerto Howard o Port Howard, que después se denominó, como la llamamos nosotros, Puerto Yapeyú, que sería en la otra isla. Allí era la principal zona de defensa de esto, y desde ese lugar nosotros empezamos a soportar el ataque inglés muy fuerte a partir del 1 de mayo hasta la fecha que terminó el conflicto. Ahora, vos ya te había ido de baja cumpliendo el servicio militar, claro, y volvieron a convocarlo. Nos volvieron a convocar al mismo tiempo que también ya estaba incorporada a la clase 63. Bien, yo entiendo que en todos estos problemas geopolíticos hay un poco de especulación. Galtieri era el presidente de facto y quería ser presidente constitucional con un hecho importante como era tomar las Malvinas. Sin duda que las Malvinas son argentinas, pero no se puede, en mi criterio, tomar así de la noche a la mañana una decisión de ese tipo que para enfrentar al imperio inglés, a la Gran Bretaña, que militarmente es mucho más poderosa que nosotros. Ahora, esa es una especulación que yo creo que hizo Galtieri para tratar de tener en la mano algo muy positivo como es la recuperación de las islas, pero no midió las consecuencias ni la capacidad de ataque del enemigo. Digamos, lógicamente, los soldados y los que si estaban en la Marina no tienen poder de decisión sobre estas cosas. No, obvio, no. Y entonces, ni tampoco los oficiales superiores. Esto se resolvía en el comando mayor y hasta incluso con información restringida y reservada para ellos. Si bien por lo que uno estudió después, esta era una idea, un proyecto que se tenía, se instrumentó rápidamente. A ver, hay que separar las cosas, Toto, porque el hecho de, ¿cómo te diría?, de la recuperación de manera sorpresiva, sin hacer alianzas. No, en seco, como se llama en la jerga, porque no se derramó sangre y se capturó a las guardias que estaban allí haciendo custodia en el lugar, fue realmente plausible, digamos, ahí es donde muere el Giachino, pero lo cierto es que esto fue un hito que debía permitir que una vez que la Argentina recuperara, que instalara la bandera, pudiera decir, bueno, ahora estamos en igualdad de condiciones, por lo menos ustedes que me usurparon, que me han robado, yo que recupero la propiedad, acá estamos, discutamos. Sí. Había una base en el derecho internacional, una conquista de Arturo Illia con el canciller Zavala Ortiz, que fue la resolución 2065 de la ONU, que decía que esto era un problema de colonialismo y que Argentina e Inglaterra tenían que discutir la soberanía de las Islas Malvinas, cosa que nunca había ocurrido. En ese interín, en el devenir de los acontecimientos con posterioridad a este hito fundamental que fue la conquista de esta resolución 2065, se fueron dando pasos, circunstancias fácticas muy importantes. Instalar yacimientos carboníferos fiscales ahí, instalar YPF, estaba YPF, el aeropuerto era compartido, sí, entre Argentina e Inglaterra. Todo esto ya se había hecho como una suerte de recuperación silenciosa, una suerte de reinvasión silenciosa del Estado argentino a través de incluso intercambio comercial fluido, relaciones bastante buenas. Este hecho de la recuperación de la Malvinas del 2 de abril, bueno, permitía que
sobre la base de lo ya realizado, sobre la base de el reconocimiento internacional o del derecho internacional, y sobre esta base fáctica de las relaciones que ya teníamos establecidas, permitía negociar, permitía hablar en serio de estas cuestiones. Bueno, preferimos el terreno de lo fáctico. Ahora, ¿se preveía, en tu criterio, se preveía de hacer una mesa de diálogo una vez tomada? No, sí, a ver, Toto, las primeras intenciones del derecho internacional fueron, todos los países latinoamericanos, creo, excepto Chile, estaban acompañando la posición argentina. Muchos países acompañaban y miraban hasta con simpatía la posición argentina. Estados Unidos, que en ese momento tenía una fuerte relación con la Argentina, porque era en definitiva el que sostenía la dictadura, claro. También le sugirió, por medio de su ministro, secretario general sería, y como también por su canciller, que tenían que negociar. Y era una oportunidad preciosa. Se instaló la teoría de las dos banderas. El canciller Costamente hizo ingentes esfuerzos en este sentido, pero no hubo caso de la tesitura esta de si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla. Sencillamente una estupidez, porque no se ponderó el poderío inglés. Además del poderío, no se ponderó que habíamos logrado una posición estratégica para poder dialogar de alguna manera, aunque demore un tiempo más, y se jugó una sola carta. Claro, ustedes me dirán, bueno, se precipitó esto por lo que fue el ataque, sin lugar a dudas que criminal, contra el buque General Belgrano, que no estaba dentro de la zona de combate y sin embargo fue agredido por Inglaterra. Esto también provocó de alguna manera la necesidad de defendernos, pero la sensación que yo tengo mirando esto con retrospectiva es que perdimos la oportunidad más importante de que, después de haber actuado con inteligencia durante mucho tiempo, perdiéramos la oportunidad de tener la soberanía de las Malvinas de nuevo por actos de insensatez en ese momento en la clase gobernante. Ahora, esto que yo te estoy describiendo, no el análisis desde el punto de vista del derecho, pero desde el punto de vista de la estrategia militar, las características de la logística, el funcionamiento, todo está detallado en el informe que hizo el general Rattenbach, y que por supuesto se le presentó al doctor Alfonsín. Y no nos olvidemos que la cúpula militar fue condenado por esta cuestión por la justicia argentina, porque no hablamos de los crímenes de la dictadura, pero no hablamos que hubo una condena también por haber llevado los... Y justamente por el informe hecho por un general inobjetable como era Rattenbach. Ahora, estamos diciéndole a la audiencia de que la experiencia de un convocado a la guerra de las Malvinas para recuperar nuestras islas, por eso el análisis que puede hacer Armando desde su punto de abogado, magíster, que puede hacerlo ahora a la distancia, es muy importante, porque todos podemos analizar qué es lo que pasó, por qué esto y por qué el otro, pero no estuvimos en la línea de fuego. Por ejemplo, ¿vos estuviste en la línea de fuego? Sí, claro, ahí toda la isla era un, ¿cómo te diría? Territorio de combate, teatro de operaciones. Hay gente que la pasó peor que yo, ¿sí? Que la pasó muy mal. Yo tuve la suerte, la dicha, de que primero me fui con gente que obviamente conocía, y por eso yo cuento la anécdota del sargento ayudante Zahir, por supuesto, después ascendió mucho, del sargento ayudante Zahir, que me decía ponete el casco, y otro me decía pero no le entra, todo. Claro, porque nosotros estábamos en un lugar donde no teníamos antiaérea, no teníamos forma de repeler el fuego de los aviones, y tampoco teníamos
forma de repeler los cañonazos que venían de la fragata misilística. La fragata misilística de ellos tenían un radar conectado a una computadora, y esto te precisaba el lugar del impacto, del arma con que te iban a disparar. Esto seguía el calor, digamos, la temperatura, la cuestión térmica. Entonces se podía ver, ellos podían apreciar la cantidad, es decir, un núcleo por las calorías o los destellos que te despiden la imagen de la computadora. Entonces precisaban su ataque ahí disparando. A tal punto que se equivocaron muchas veces porque disparaban a un montón de manadas de ovejas. Claro. Pero teníamos esta cuestión. Y el equívoco fue cuando desde ese lugar se le disparó con un mortero, se quiso intentar. Por supuesto, eso fue claro, irradió tanto calor que identificaron el lugar donde estaba el mortero. Claro, y la tropa, digamos, y ahí fue donde no hicieron daño. Después venían con aviones que son los Harrier, que tienen un sistema son turborreacción, no turbohélice como los Pucará, digamos, que son la comparación entre una avioneta y un avión en serio. Entonces los Harrier, que eran turboreacción, tienen una característica de que se pueden ascender o despegar verticalmente. Eso se ve en las películas, todo. Si uno mira Google y todo, despegan verticalmente, y a mí me daba la sensación de que se frenaban en el aire. Esto, por ejemplo, provocó una verdadera baja importantísima en el regimiento 4 de infantería, que estaba pegado a donde estábamos nosotros, en el mismo lugar, a 300 metros de distancia, y con la característica que las posiciones que tenían esta tropa era con pozos de zorro que tenían una ubicación, como diría, simétrica, bien direccionada, como le gusta mucho en cuidar a los militares, bien delineada. Y por supuesto el Harrier pasaba y tiraba las bombas ahí. ¿Cuáles eran las bombas que tenían? Bombas prohibidas, que se llaman bombas de tipo beluga, donde va una bomba que se desprenden otras tantas y que se ramifican. Y esto es lo más grave, porque eso tiene, además de que fuerte detonación, se desparraman las llamadas esquirlas. Entonces te puede, un pedazo de metal te puede matar o te puede dejar fuera de combate. Vos señalás de que... Ahí te digo, te comento una anécdota porque es válida recordar. Adelante. Ahí. Los jefes de ese sector eran el coronel Mabragaña y el teniente coronel Balsa, quien después fue teniente general. La actitud que tuvieron esa gente, recorrían la primera línea en moto. No eran oficiales que estaban encerrados en su cueva con un mapita. Recorrían en moto, se preocupaban por la tropa, todo. Ese nivel de conducción tuve, yo no me puedo quejar en ese aspecto. El otro, el coronel Canteros, Julio Santiago Cantero, oriundo de Salada, pegamos una afinidad asombrosa, y yo fui incluso asistente de él en un corto periodo hasta que empezó el combate en serio. Él fue ascendido en pleno combate de capitán a mayor, en plena guerra. Y después, faltando los últimos 10 días como para que se desencadene el conflicto, pasan los comandos del batallón 602, creo que era, y piden 2 voluntarios para acompañarlo. Se iban a la punta de la isla, que era frente a San Carlos, donde se desembarcaron los ingleses, como para hacerle un juego de pinza entre lo que eran ellos y lo que era la defensa de Puerto Argentino. Entonces
llegar a un punto donde quedaran neutralizados los ingleses. Por supuesto, esta gente, cuando nos vamos allá, pensamos que íbamos a hacer, como te diría, las tareas de siempre que hace la persona que cumple el servicio militar, es decir, te va adelante o hace todo. Y cuando quisimos hacer eso, se nos mataban de risa, decían, no, ustedes nos van a hacer matar, ustedes van atrás, y prácticamente nos trataron como quien le cuida a una persona. Esto también hay que destacar, porque todos por allí, la mayoría de los casos por ahí, se pretende, se ensalza determinadas cuestiones, se sobredimensiona la actitud que uno tuvo, pero en realidad yo quiero decir la verdad, Toto, porque hay gente que la pasó mal, que no tuvo esta suerte, llamémoslo entre comillas. Yo tuve esta suerte de contar con jefes que tenían esta actitud, con todo este marco de dificultades. Claro, no teníamos antiaérea, no teníamos forma de repeler el ataque del enemigo, habían, como te diría, comportamientos deplorables, olvidables, pero yo quiero rescatar lo mejor, y no quiero tener la actitud de decir, bueno, yo soy el Rambo que hice esto, hice lo otro, porque en realidad cuando estás en combate, combatís, tirás tiros, no sabes el resultado, si matás o te matan. O te matan, porque esta es la encrucijada que te pone la vida en una situación límite de esta naturaleza. Pero lo que no hay que hacer es mentir, lo que no hay que hacer es exagerar, y lo que no hay que hacer es arrogarse acciones que uno no tuvo. Claro. Ahora, vos señalabas de la eficiencia de los bombardeos. Estamos viendo ahora en Medio Oriente que hay y en Venezuela también, que se mide tanto el secuestro de Venezuela de Maduro. Por ejemplo, una cuestión fundamental de energía, de inteligencia militar y de exactitud en cómo se tira una bomba, cómo se hace algo. Lo mismo en Irán. Pero Toto, la idea de haber recuperado el 2 de abril la Malvinas, el diseño de la operación fue fantástica, fue muy buena. Ahora, lo que siguió después, el hecho político y hasta militar de recuperar las Islas Malvinas el 2 de abril es plausible por cómo se gestó. Sí. Ahora, el desarrollo posterior, cuando se quiso jugar, entre comillas, a la política y no se ponderó los riesgos, por supuesto, nacionales en el sentido de soberanía, los riesgos en términos materiales, la logística, los avances que hemos tenido, y por supuesto los recursos humanos que vos ponías gente que depende de vos, porque sos presidente, de que puede morir. ¿Y qué pasa después también? Ponele vos que no muera. ¿Qué pasa después con el cuadro psíquico de una persona que mata a otro? Es decir, porque vos decís, bueno, no, me salvé, tuve esta... Y si mataste y te pones a pensar en el daño que le infringiste al otro, por la verdad, visto después, porque esto se podía evitar. Ahora, hubo un periodo en el cual se pudo llegar a hablar con los ingleses. Ahora, yo creo que cuando Galtieri dice si quieren venir que vengan, ahí hizo un desafío desproporcionado, porque vos señalás que no tenían, digamos, armamento antiaéreo y demás, era desafiar a un gorila. A ver, se comprobó que las bombas que tiraban por allí desde algún lugar no tenían la espoleta para que detone, digamos, los detonadores. Todas estas impericias la tuvimos que pasar, y por eso que la responsabilidad se le atribuye a la cúpula militar, sin desconocer, por ejemplo, el arrojo, la valentía, la entrega de gente que... Sí, pero no es cuestión de llevar un ataque suicida. Claro, pero tú, yo, por más que yo sea un valiente, no me podía pelear con Canelo Álvarez, por ejemplo. Claro. Yo voy a poner valentía, ahora me va a pegar
un socotroco que el primer round terminó knockout. Entonces, estas son las cuestiones que uno tiene que analizar en estas cosas. No se trata de la voluntad, sino se trata de un análisis equilibrado de las circunstancias, como dicen los abogados, de modo, tiempo, lugar y personas. Bien, nos alegra escucharte, porque esta es su experiencia de un excombatiente. Yo hago una aclaración, doctor, en ese momento, que es lo que más me conmovió. Toda la clase política estuvo conteste y aplaudiendo este gesto, apoyó. Se subieron a un avión incluso para ir a Malvinas antes que empiece el desarrollo de las operaciones. Hubo uno que no fue. Hubo uno que dijo: ustedes quieren guerra, bueno, vayan a guerrear ustedes, hagamos un gobierno de coalición, y lo propuso Arturo Illia como presidente de un gobierno de transición. Por supuesto que fue una voz en el desierto. Ese uno fue Raúl Alfonsín. Todo, incluido la dirigencia del radicalismo, le denostó ese gesto a Raúl Alfonsín. Después, los acontecimientos y la historia le dieron la razón. Bien, son cosas que se aplaudan al comienzo, pero después las consecuencias que las tome otro, ¿cierto? Yo no tuve nada que ver. Bien, Armando, muchas gracias por tu presencia, y es bueno en este mes de abril recordar siempre a los excombatientes, oficiales y soldados. Dejar de lado la especulación política que tuvo Galtieri en su momento y que lo llevó a tomar la primera decisión y después a querer enfrentar al enemigo inglés. Fue donde se cometió el error, en mi criterio, ¿no es cierto? Bien, Armando, muchas gracias por tu presencia. No, por favor, Toto. Bueno. Encantado de verte, encantado de compartir con vos, y encantado que la nación sepa que las provincias también existen. Bueno, muchas gracias. Llegó Punto Más Banco. Desde ahora podés retirar efectivo o hacer depósitos en cualquier pago fácil de todo el país. Acércate a un local con tu DNI, indica el monto a retirar o depositar y presentá el token generado en la app Más Banco. Firmás el ticket y listo. Con Punto Más Banco vas a poder operar fácil y rápido estés donde estés. Banco, cada vez más cerca. Estamos con Alberto Antonelli, propietario del Hotel de Turismo de Empedrado. El Hotel de Turismo de Empedrado fue una iniciativa de Fernando Peragini Niveiro cuando fue gobernador allá en 1958, y el hotel será en 1960 por ahí que se construyó. Ahora, es una ciudad que tiene sus barrancas y tiene muchas cosas para que la gente vaya y vea. Por eso queremos preguntarle a Alberto, ¿cómo le fue en estos fines de semana largos que tuvimos en la provincia? Bienvenido, Alberto, a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo te va con el Hotel de Empedrado? Mira, la verdad que no escapa la realidad del país, o sea, la realidad del turismo, del alojamiento, como la gastronomía en el país, y como los comercios y muchos otros rubros dentro de la microeconomía que son los que están sufriendo, que están padeciendo. Sí. Hablamos de la macro, medianamente estaría bien, en la micro, bueno, la minería, la ganadería, hay sectores que hoy están beneficiados, están en un buen momento, y nuestro sector justamente está en un momento bajo. Nosotros particularmente a través del Hotel Tramonto, Semana Santa y este fin de semana largo fueron muy buenos, similar a otros años, no así las estadías del verano, que hasta diciembre se trabajó muy bien, tanto en la gastronomía como en la hotelería. La primera quincena de enero un poco más baja, remontó muy bien la segunda de enero, todo febrero, y a partir de marzo cayó muchísimo por muchos motivos, ¿viste? El inicio de la escuela, de los colegios, y bueno, y lo que fue fin de semana, nosotros trabajamos bien, pero sé que muchos colegas no tuvieron esa afluencia de público que tuvimos nosotros. Será por las características mismas, nosotros, como decía, de otro tipo de turismo, no el turismo de ciudad, que trabajan en Corrientes, por ejemplo, mucho con los eventos, eso. Esto fue mucha familia a disfrutar del paisaje, a disfrutar del río. Hizo calor, disfrutaban de la pileta, salían a pescar. Es un turismo muy particular. ¿Gente de Corrientes o gente de afuera? De todo el país, de todo el país, sí. Pero la realidad es que
el sector, quiero remarcar, no está bien. Por ejemplo, nosotros en 10 en 3 semanas la pasamos mal, o sea, la ocupación es mínima y los gastos, como todas las cosas, se suben. Sí, el caso luz, por ejemplo, a partir de enero, un 150% de aumento, agua, gas, son los insumos que necesitamos una continuidad de ocupación para cubrir los gastos mínimos del hotel. Yo creo que el gobierno provincial tiene que atacar con crudeza el tema de los servicios. Y yo diría de que como hizo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que bajó un impuesto por 6 meses, que se podrá renovar o no, a las actividades turísticas. Habría que tomar, en mi criterio, tengo alguna experiencia en el tema, también me ha ido bien y me ha ido mal en el tema de hotelería, pero que hay que tomar en cuenta cuáles son los gastos reales y cuáles son los impuestos. Hay quienes dicen que más del 50% de lo que uno cobra se va en impuestos, sí, entre provinciales, sí, y nacionales. Más del 50%, sí. Sí. Sí, y los gobiernos se tendrían que fijar en estadísticas reales y ciertas para implementar políticas de Estado enfocadas en el caso nuestro del turismo, pero con encuestas serias y responsables, o sea, datos serios y responsables. Por ejemplo, yo he visto encuestas de una ocupación en la provincia del más del 80% de 3 noches de locación. Eso no existe más. Hoy son 2 noches máximo, por más que sea un fin de semana XL, son 2 noches, o es viernes y sábado, o es jueves y viernes, pero las 3 noches no existen más. Y ustedes escuchan, se publicaron informes de que una ocupación creo que era arriba del 80%, 3 noches de ocupación. Eso no existe. Habrá sido casos muy puntuales de hostería, capaz, o cabañas en la zona liberada, esa zona, pero el normal de la provincia yo creo que escapa a esos porcentajes, es mucho menos. Entonces eso, al no tener una información cierta, precisa, real, no se pueden realizar políticas de Estado orientadas hacia el sector. Es imposible, porque nos estamos mintiendo entre nosotros. Esa es la realidad. Sí, nosotros, tanto Alberto como yo también, formamos parte del Escol Internacional Corrientes, y el Ministerio de Turismo en estos momentos está considerando declarar de interés provincial la participación del Escol Corrientes en un congreso, en el 50 Congreso Latinoamericano que se va a realizar en la ciudad de Panamá. ¿Vos vas a ir a Panamá, Alberto? Sí, nos vamos ahora el 29 al Congreso Latinoamericano de Escol. Y bueno, con varios colegas acá de Corrientes, del grupo de Escol, creo que el grupo somos 10 los que vamos. Va a estar muy interesante compartir esa experiencia con distintos colegas del sector. Sí, la participación de Corrientes, de los que están en el tema turístico, en estos congresos internacionales es muy importante, porque ahí se toma contacto. Por ejemplo, en Panamá van a tomar contacto, los que van a tomar contacto con colegas participantes del esquema Escol de toda Latinoamérica, y es la oportunidad de tomar contacto y cambiar ideas sobre cómo fomentar el turismo hacia nuestro país. Por eso es importante la acción que está tomando el Ministerio de Turismo, y sería importante, creo yo, Alberto, de que se declare de interés provincial a los que van a la participación de Corrientes en el Congreso de Panamá, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Fui invitado al ministro de Turismo de la provincia a participar del Congreso también. Sí. Bien. Y usted puntualmente hizo una invitación a él. Así es. En forma particular. Sí. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla ahora en nuevos esquemas de turismo, que digamos que no solamente toman en cuenta los gustos, sino cómo psicológicamente qué es lo que mejor apoya un lugar turístico. Y Empedrado, por ejemplo, es un lugar ideal para tomar una quincena o una semana de descanso, cuando los que estamos en una actividad empresaria que nos exige esfuerzos diarios. Bien, Alberto, te deseamos, y a todos los colegas que van a ir a Panamá,
un éxito. Seguramente el Ministerio de Turismo nos va a dar la folletería necesaria para la promoción que tenemos que hacer. Bien, muchas gracias. Muchísimas por tu participación, gracias, doctor. que hayas Un venido. gustazo como siempre. Estamos con el licenciado Horacio Pozo. Horacio fue diputado provincial por el Partido Liberal, que por eso queríamos preguntarle qué es de la vida del Partido Liberal hoy. El último gobernador del Partido Liberal fue el doctor Ricardo Guillermo Leconte en 1987 a 1991 con la presidencia de Raúl Alfonsín. Y el anterior fue el doctor Diego Díaz Colodrero del 12 de octubre de 1963, es decir, antes de Leconte, bastante antes, al 28 de junio del 66 y cae también con Ilia. Son, digamos, el Diego Díaz Colodrero que lo sucede una intervención federal, pero con Leconte ocurre algo muy particular. Se reúne el colegio electoral, había una alianza liberal, partido Colorado, dice, que era partido autonomista, y de entonces resulta que no se pone de acuerdo el colegio electoral en 1987, entonces lo sucede Hugo Mancini, que era su vicegobernador, presidente del Senado, vicepresidente primero del Senado, es decir, que no era el compañero de fórmula. La fórmula de Guillermo Leconte era Gabriel Félix. Bien, vamos a dejarle a Horacio que nos diga qué es de la vida del Partido Liberal. Horacio, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo estás? Bueno, yo la verdad que tengo una militancia dentro del Partido Liberal de muchos años, porque nací en el Partido Liberal. Después el devenir me llevó a formar parte de ELI, Encuentro Liberal, pero de todas maneras podemos hablar del Partido Liberal, obviamente. Y bueno, agradecerte la invitación. Para mí es un placer muy especial poder estar hablando acá con un decano de los periodistas de Corrientes, que con 93 años es todo un orgullo, es toda una cuestión épica, y una demostración de lo que es el compromiso, esta energía que le pone Toto a la política y a toda la vida, y a este ejercicio del periodismo, que cuando uno tiene esta mirada larga, tiene una cantidad de beneficios, ¿no? Es decir, es un capital adicional del conocimiento de las realidades cuando uno ha vivido y ha pasado por tantas circunstancias, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente ha actualizado el valor que tienen las ideas liberales, y esto al Partido Liberal le da un protagonismo importante. Ahora, en Corrientes, el Partido Liberal en las últimas décadas ha ido sufriendo una cantidad de desprendimientos de dirigentes importantes. Así lo tenemos a Pedro Orellar, que constituyó su propio partido, el Partido Popular, y ha ejercido la gobernación y la vicegobernación durante 2 periodos, actualmente también. Hay otros dirigentes que fueron a otras expresiones. Nosotros que formamos ELI, en este momento Caíto Leconte, que es diputado nacional provincial por La Libertad Avanza, y Eduardo Ardoy, que es el presidente. O sea, yo creo que las ideas liberales están vitales, tienen mucha vigencia, pero
pero el partido institucionalmente ha perdido gravitación por todos estos desprendimientos. Esto creo que es la situación, ¿no? Sí. Es decir, las ideas andan bien, pero expresadas a través de diversas instituciones políticas y el histórico Partido Liberal disminuido por Claro. los desprendimientos. Actualmente el Partido Liberal está presidido por Ardoy. El doctor Eduardo Ardoy, efectivamente, que es diputado provincial. Es diputado provincial. Sí, sí. Ahora, él, digamos, ¿quién lo preside? Él es presidido por Perucho Casani, Que fue presidente de la Cámara. que fue presidente de la Cámara y es el único legislador que nos quedó. Nosotros teníamos un bloque de 4 diputados y bueno, es el único que quedó en Eli integrando la Cámara. Ahora, ¿vos seguís analizando y viendo el desarrollo de la nación, del país, digamos? Sí, sin duda. ¿Cuál es tu impresión? Es lo que hice toda mi vida y tengo que seguir en eso, obviamente. ¿Cómo ves en este momento el pedido de paciencia que hace el presidente Milei? Yo creo que el presidente ha marcado un rumbo muy importante, le ha puesto mucha energía a la necesidad de este cambio estructural que la Argentina necesita y creo que en esto anda muy bien. Los problemas vienen con el manejo del proceso, o sea, la transición, el generar los cambios e implementar los cambios. Ahí es donde el presidente tiene sus problemas. Creo que se habla mucho de inflación y yo considero que la inflación no puede ser el objetivo de una nación, porque hoy nos encontramos que hay algunos de los sectores, como el caso de la minería, el petróleo y algunos más, la ganadería, que andan bien, pero nos encontramos con el sector de la industria nacional, el sector del comercio y muchos sectores que están con sus actividades en retroceso. Y esto implica que haya mucha gente comprometida, o sea, en situación agobiada, porque son estos los sectores que generan mucho empleo. Y entonces ahí nos encontramos con el problema, digamos. Creo que el gran desafío que el presidente por ahí da muestras, como lo ha dado el día que fue que generó algunas de las leyes en la relación con el Congreso, pero de pronto se olvida del buen trato, de la gestión política y caemos de vuelta en la grieta, que a veces para hacer política viene bien, pero para llevar adelante el proceso transformador no viene tan bien, porque uno puede imponer cuando tiene mucha fuerza sin importar qué le pasa a un sector de la sociedad, y la otra alternativa es como hizo España, que generó un pacto de la Moncloa y que esto generó unas bases para un paraguas para todos los españoles. Bueno, yo personalmente, que vengo de las ideas liberales, que vengo de la política clásica, que no tiene nada que ver con casta ni con los errores de la política reciente de la Argentina, ¿no es cierto? Es decir, pero el buscar el acuerdo es fundamental, porque una nación tiene que tener un gran acuerdo, que es la Constitución, y el respetar algunas reglas fundamentales, y después uno puede tener disidencia en algunas cuestiones que no sean las fundamentales, sino que sean las accesorias, ¿no es cierto? Sí. Ahora, lo que ocurre en estos momentos es que se le está maneja con malos modales el presidente
y eso crea muchas veces un resentimiento que impide realizar grandes emprendimientos. Yo creo de que habría que repensar, el presidente debería repensar su tratamiento con los periodistas, con los partidos políticos, porque eso, con los grandes empresarios. Con los grandes empresarios también, que ha tenido muchos desaciertos, y eso influye en el riesgo país, cuando ven cómo trata el presidente, el mal humor del presidente, que puede hacer terminar alguna vinculación industrial. Bien, así que en la provincia también vamos a tener ahora tenemos elecciones recientes. El gobernador Juan Pablo, que está anunciando unas inversiones industriales en Ituzaingó, ahora que hay que esperar hasta el 2050, ¿no? Claro, las grandes inversiones, las que vienen en el RIGI, que es este régimen especial para grandes inversiones, esto vienen garantizado por las cuestiones del RIGI. El problema son las otras inversiones, que si no se genera confianza, las inversiones no vienen, porque los inversores dicen, bueno, estamos viendo que el rumbo está bien, pero cuando vemos una grieta tan fuerte, no tenemos garantizado que la continuidad del presidente se dé. Bueno, creo que también la movida de Macri en este momento es un aliciente y nos genera ahí una expectativa de que en este espacio de centro o de centro derecha, si le ponemos buenos modales y si le ponemos unas actitudes que generen confianza, vamos a tener más tranquilidad política y vamos a tener más decisiones de inversiones, sí, que son las que generan empleo y salario. Sí, tal vez Macri esté pensando en una reedición de su candidatura política, pero lo importante es lo que estamos señalando, es que Milei es presidente por el apoyo del PRO de Macri en la segunda vuelta, entonces tendría que tener una cierta, no digo complacencia, pero sí buenos modales cuando se refiere a este grupo que lo ha llevado a la presidencia. Bien, Horacio, fuera de cámara hemos analizado mucho más la situación política y también el pasado político, pero es importante porque ambos hemos tenido los mismos amigos políticos y también el mismo pensamiento en muchos temas. Para cerrar, Toto, agradecerte, y yo creo que la Argentina es un terremoto permanente en lo político, pero es un país hermoso y apasionante, que se recrea y que tiene muchas reservas en su gente, y por lo tanto yo soy muy esperanzado de que, además de los problemas que tenemos y los ruidos que surgen, creo que siempre tenemos grandes oportunidades. Bien, por eso es que las grandes corrientes inmigratorias que recibió el siglo pasado, el siglo XVIII, el siglo XIX y el siglo XX, las grandes corrientes migratorias, porque este era un país que prometía un gran desarrollo. Bien, muchas gracias, Horacio. Al contrario.